Hola, somos Julia, Mario, Carlota, Lierni e Iñaki y venimos a presentar el artículo titulado La crioterapia a corto plazo no redujo sustancialmente el dolor y tuvo efectos poco claros sobre la función física y la calidad de vida en personas con artrosis de rodilla. Un ensayo aleatorio. La osteoartritis de rodilla es una afección musculoesquelética crónica prevalente. Entonces, aunque se necesitan ensayos adicionales, no se ha identificado evidencia de bajo nivel con respecto a la crioterapia para el manejo del dolor, la rigidez de la rodilla, el rango de movimiento y la función física. Por ello, el objetivo de nuestro estudio es determinar los efectos de la crioterapia a corto plazo en personas con artrosis de rodilla. Por lo que respecta a la metodología, el diseño del estudio consiste en un ensayo aleatorio, simulado, controlado, que se llevó a cabo durante 6 días consecutivos, en los que se realizó una evaluación el primer día, luego 4 días de intervención y el último día se volvió a realizar otra evaluación. Se pidió a todos los participantes que no realizaran ningún tipo de actividad física y se les dividió en 2 grupos de 30 personas realizados al azar. Entonces tenemos un grupo experimental que recibió crioterapia y un grupo de control con el que se realizó una intervención simulada. Los participantes debían de tener un grado sintomático y radiográfico de -2 en al menos un compartimento de la rodilla. Y además debían de cumplir los siguientes requisitos: tener entre 40 y 75 años de edad, tener un índice de masa corporal de 35 kilogramos partido por metro cuadrado, realizar al menos 45 minutos semanales de actividad física de al menos intensidad moderada y tener una intensidad del dolor de 4 centímetros en la escala analógica visual durante la última semana. Entonces, lo que se hizo fue, durante la intervención, fueron 4 sesiones de crioterapia durante 4 días consecutivos con una duración de 20 minutos, en las que se aplicó el hielo con una gasa quirúrgica para proteger la piel en los compartimentos anterior, medial, lateral y posterior de la rodilla. Y se aplicaron bolsas de hielo picado de 1 kilogramo. Entonces lo que se hizo en el grupo control fue la misma intervención, pero con bolsas de 1 kilogramo de arena seca. Y por último se midió la intensidad del dolor, la función física tanto subjetiva como objetiva y la calidad de vida. En cuanto a los resultados, en el grupo experimental vemos que 12 participantes utilizaron crioterapia en casa. En cambio, en el grupo control, 19 de los 29 participantes del grupo. En cuanto al efecto de intervención, tenemos resultados primarios y secundarios. En los primarios encontramos la intensidad de dolor, que esta se midió mediante la escala analógica visual. Va desde los 0 centímetros, que es prácticamente nada de dolor, hasta los 10 centímetros de dolor, que es muchísimo. En esta, la mínima diferencial clínicamente importante, es decir, la diferencia que tiene que haber para que el resultado sea relevante, tiene que ser una reducción de 1,75 centímetros. Por ejemplo, un paciente que tenga 4 centímetros de dolor tiene que reducir al menos 2,25 centímetros. En cuanto a los resultados secundarios, tenemos 2 pruebas subjetivas y otras 2 objetivas. En las subjetivas encontramos la prueba de WOMAC y la de COS. En la de WOMAC encontramos un cuestionario de 24 preguntas que se evalúan de 0 a 4 puntos y tratan sobre 3 temas principales de dolor, rigidez y función física. La suma de estos puntos, llegan hasta 96, cuanto más puntuación, más dolor se supone que tienes, y la diferencia que tiene que haber desde el primer test hasta el segundo, tiene que haber una reducción del 12%. En cambio, en la de COS son más preguntas, son 42, por lo tanto hacen una suma de 168 y en vez de hacer una reducción de porcentaje, tiene que haber una reducción mínima de 8 a 10 puntos. Posteriormente, en las pruebas objetivas tenemos 2 pruebas: Time Up and Go, que es sentarse en una silla, levantarse, andar
3 metros, volver y sentarse, y aquí se evalúa el equilibrio del paciente, y tiene que haber una reducción de 0,8 a 1,4 centímetros. Y posteriormente también tenemos la prueba de la silla de soporte, que se aplica, se pone una silla contra la pared y el paciente en 30 segundos tiene que hacer el mayor número de repeticiones de sentadillas posible. Y la mínima diferencial clínicamente importante es que haya un aumento de al menos 2-3 sentadillas. Posteriormente, en cuanto al efecto de la intervención, en los resultados primarios, es decir, en la intensidad de dolor, que se medía con la escala analógica visual, vimos que en ambos grupos hubo una mejora, pero que hubo una mejora mayor en la crioterapia, ya que hubo una disminución del dolor de 0,8 centímetros. Pero esta no es relevante porque ya he dicho antes que tenía que llegar por lo menos al 1,75. Por lo tanto, este estudio pone un poco en evidencia el efecto de la crioterapia en OA. En cuanto a los resultados secundarios, recordar que tenemos tanto pruebas subjetivas como pruebas objetivas. En cuanto a las pruebas subjetivas, que son los cuestionarios de WUMAC y COS, en el caso de WUMAC, la diferencia media entre grupos fue de 6 puntos, favoreciendo al grupo experimental, que en este caso es el grupo al que se le aplicó la crioterapia. Entonces, favoreció a este grupo comparado con el grupo de control. Esta prueba pedía una mínima mejora de un 12%, por lo que en este caso el estudio no consiguió lo que esperaba, ya que la mejora fue solamente de un 8%, que según este estudio es un dato demasiado bajo como para confiar plenamente en la crioterapia a corto plazo en la artrosis de la rodilla. En cuanto a los resultados de la prueba de COS, sí que fueron algo mejores. En este caso sí que se consigue una mínima puntuación de mejora. Esto es al igual que en las otras pruebas. Favoreció al grupo experimental, y mencionar también que hubo una mejora de 8 puntos, pero sin embargo el intervalo de confianza abarca desde los 20 puntos, por lo que 8 puntos se quedan cortos para tener un efecto importante y efectivo. Asimismo, en la prueba de Time Up and Go hubo una mejora de 0,3 segundos en diferencia media entre grupos, el cual favoreció otra vez al grupo al que se le aplicó la crioterapia, pero aún así no consigue la mínima diferencia clínicamente importante, ya que tendría que conseguir una mejora de 0,8 entre 0,8 y 1,4 segundos. Por otra parte, tenemos la prueba de la silla de soporte de 30 segundos, que la mínima diferencia clínicamente importante es un aumento de 2-3 repeticiones de sentarse y levantarse durante 30 segundos de la silla, y aquí vemos que tampoco lo consiguieron, ya que solamente hubo una mejora de una repetición, esto es, aumentó solamente una repetición del inicio de la intervención. Por otra parte, en cuanto al uso de los medicamentos, se vio que el grupo al que se le aplicó la crioterapia, el 7% sí que usó medicamento para aliviar los síntomas, no el dolor de rodilla, pero los demás síntomas los aliviaron con el uso de antiinflamatorios y analgésicos. Por otra parte, podemos ver que el grupo de control al que no se le aplicó la crioterapia no utilizó en ningún momento de la intervención ningún analgésico ni ningún antiinflamatorio. Y por último, mencionar que ninguno de los participantes, ni del grupo experimental ni del grupo de control, sufrió ningún efecto adverso durante la intervención. Vale, vamos ahora con la discusión del artículo. En esta discusión, el artículo nos habla de que este es el primer estudio que se realiza comparando la crioterapia de verdad y una crioterapia simulada en pacientes con osteoartritis de rodilla. En estos resultados podemos ver que no fueron lo suficientemente amplios como para sacar conclusiones. Sin embargo, en el estudio podemos ver cómo la utilización de crioterapia es beneficiosa, ya que en la mayoría de pacientes hay una reducción del dolor. Esto, viendo que la evidencia de que esto sea así es escasa, se puede ver a diferentes motivos. Para empezar, tenemos el efecto placebo. Esto lo podemos deducir porque en los
En los pacientes que tuvieron una crioterapia de simulación también hubo mejoras, y también por el efecto del paciente educado, que muchas veces por no querer fallar al terapeuta se dice que ha habido un beneficio en el dolor o que ha habido mejora. Por otro lado, tenemos los resultados secundarios, que fueron menos precisos, por lo que no se puede sacar una conclusión sobre si es recomendable o no la utilización de esta aplicación de frío a corto plazo. Por lo tanto, podemos ver que los resultados de este estudio indican que los beneficios de la crioterapia a corto plazo en este tipo de pacientes es escaso. Esto lo corrobora también otro estudio del que habla el artículo, que dice que hay muchos pacientes con esta afectación que prefieren la utilización de termoterapia antes que el frío. La utilización de termoterapia tampoco no tiene una evidencia científica, por lo que esto demuestra que si tanto el frío como el calor pueden tener beneficios, o hay algunos pacientes que prefieren una cosa u otra, pues puede ser por otros motivos que no sean, pues, como el que hemos hablado antes, del efecto placebo o el efecto del paciente educado. Por último, podemos ver cómo las recomendaciones actuales varían, o sea que no hay concordancia entre las grandes instituciones, ya que por un lado tenemos que el Colegio Americano de Reumatología y el Instituto Nacional para la Salud sí que recomiendan este tratamiento, mientras que la Sociedad Internacional de Investigación de la Osteoartritis y el Ottawa Panel no hablan o no informan sobre esta patología, cosa con la que el estudio del que hemos estado hablando ahora concuerda, es decir, directamente no informar, ya que no hay evidencia. Teniendo en cuenta todo lo que han dicho mis compañeros anteriormente y lo que se ha desarrollado en el propio artículo, vamos a continuar con las siguientes conclusiones. Algunas de estas serán desarrolladas en el mismo artículo y otras serán nuestras. En primer lugar, tener en cuenta que tanto el grupo control como el grupo experimental obtuvo resultados beneficiosos para el dolor, es decir, se redujo el dolor. Sin embargo, fue el dolor del grupo experimental, es decir, el que utilizó crioterapia, quien fue superior al que utilizó los sobres de arena en un 0,8 centímetros. Sin embargo, sí que es verdad que hay que tener en cuenta también cómo el mínimo para que fuera significativo este resultado era de 1,75, por lo que no llegaron al mínimo, ni el propio valor de crioterapia que superó al otro, ni el de la arena. Entonces, ninguno de esos valores serían significativos para poder utilizar este método como alivio del dolor en el caso de la artrosis de rodilla. Por otro lado, también mencionar como este es el primer estudio que nosotros tenemos conciencia que fue, bueno, y según el artículo también se dice, que fue el primer artículo de estas características en el que se desarrolló una prueba de crioterapia para ver si esta era significativa y que se podía utilizar para aliviar el dolor en este tipo de lesiones. Y comparándolo con otros artículos, según este artículo los resultados no son significativos para nada, pero según otros artículos sí que son significativos estos resultados, y algunos dicen que el utilizar la crioterapia es igual de beneficioso como la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea para la activación del cuádriceps en personas con osteoporosis, con artrosis de rodilla. Estas son todas aquellas conclusiones que se han desarrollado en el propio artículo. Como nuestras, tenemos dos conclusiones a remarcar. La primera es que algunos de los resultados que se obtienen en el artículo en los que se demuestra que la crioterapia sí que es beneficiosa han sido alterados con medicamentos, es decir, algunos de los pacientes de los que han sido estudiados han utilizado medicamentos, por lo que no sabemos exactamente si los resultados obtenidos han sido a causa del medicamento o a causa o a consecuencia de la crioterapia. Y por otro lado también mencionar los receptores, es decir, en el primer momento en el que se aplica el hielo, sí que es verdad que se nota un alivio del dolor, pero esto puede ser debido a la velocidad de los receptores, que como hemos explicado en temas anteriores, los receptores de la temperatura son más rápidos, sobre todo las del frío, que los receptores del dolor, por lo que puede que el alivio sea debido a que la información de me están aplicando frío sea
pase primero, o sea, vaya primero al cerebro, tenga mayor prioridad, por lo que haya un alivio del dolor, pero realmente no haya un beneficio significativo en este dolor. Y concluir con que es verdad que falta mucho estudio y todavía falta mucho por aprender.